gracias, Sandra. Muchas gracias. Así que muchas gracias por este vivo. Es un tema que es muy interesante. Lo trato de... A ver cómo lo vamos a desarrollar. Hay muchas preguntas. Bien. Siempre antes del vivo hay muchas preguntas. Y la verdad que vamos a tratar de conversar sobre un tema que tiene muchas aristas. Sale mucho en la consulta. Y contanos quién sos. Para los que vos te conocen, para los que no te conocen. Y bueno, y hay gente que es de tu canal y hay gente que me sigue a mí. Que te sigue a vos, que es de tu canal. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Sandra Allegretti, soy licenciada en psicología. Tengo estudios en neurociencia y hago mindfulness y terapia compasiva, ¿sí? Ya desde hace algunos años, ¿sí? Después, en todo caso, les voy a contar de qué se trata esto de la terapia ligada a la cuestión compasiva, ¿sí? Que, bueno, se los cuento ahora. Está ligado a la psicología de la cuarta generación, apunta, digamos, a toda la teoría ligada al budismo, ¿sí? Es una psicología cognitiva conductual y que tiene toda una orientación budista, ¿sí? Se asienta en la compasión ligada a la humanidad compartida, ¿sí? Trabaja mucho sobre la autocompasión. Por eso, de alguna manera, cuando pensábamos en algún tema, yo te planteaba de hablar del dolor y llegar al amor, ¿sí? Y me parece que es un camino difícil de transitar, pero de una valentía tremenda, de un coraje tremendo, ¿no? Transitar del dolor al amor. Y lo primero que me gustaría decir es que cuando uno habla de dolor, por lo general asocia con el cuerpo. Si yo te pregunto, bueno, asocia dolor, ¿sí? Y uno sabe, tiene como mucha conciencia de cómo duele el cuerpo. Y cuando hablamos de amor, por ejemplo, hablamos, lo primero con lo que uno asocia está ligado a otros, ¿no? Tenemos como el entrenamiento, el ejercicio, la sabiduría de cómo amar a otros, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno habla de crisis, es como que, wow, ahí sí, ya fuimos tomados completamente, ¿no? La cabeza, el cuerpo, yo, otro, ya es como que se armó un hecatombe. Y transitar del dolor del cuerpo a la crisis de la mente es finalmente unificarnos, ¿sí? Y entender que cuando duele el cuerpo, es un dolor que empezó en algún otro lado, no es un dolor que, ay, me duele el cuerpo o tengo algo en el cuerpo, ¿no? Que me hace sufrir, que me hace doler. El cuerpo no duele, porque si el dolor no es del cuerpo, el dolor está ligado a otra instancia y finalmente se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? A mí me gusta como repasar. El tema del dolor lo he trabajado en otros vivos muchísimo, como un proceso de trabajo mental y que se va construyendo. El dolor se va construyendo a través de la experiencia. Entonces, como terapeutas, tenemos que acompañar y aprender a entender las personas ese dolor en su historia. Sí. Porque el dolor, por ejemplo, los procesos de sensibilizaciones centrales, hay toda una experiencia de que baja el umbral del dolor, donde hay todo un trabajo que, bueno, y es importante como terapeutas, hemos ido aprendiendo mucho en estos últimos años, descubriendo otras formas de abordarlo, porque si no es muy escueta la clínica y el abordaje sobre el tratamiento del dolor. Y me parece que tiene que ser abordado con muchas herramientas y de un abordaje un poco más ampliado, porque es me parece que es un abordaje que le faltan aristas, y así nos va también. Sí, porque realmente
digamos, abordar el dolor hoy desde este presente, también es involucrar al otro, en el sentido que el que sufre, al que le duele, en este caso yo siendo terapeuta, es el paciente, y yo como terapeuta poder involucrarme en el dolor del otro, sostener el dolor del otro, ya es sanador, ya hace la diferencia, ¿sí? No es que el paciente viene con un dolor y seguramente se va con ese mismo dolor, pero en esta instancia, en este encuentro, hay un sostén que yo como terapeuta, digamos, me gusta como ejercerlo, practicarlo, cultivarlo, de cuando esto que le duele a uno, le duele al otro también, ¿sí? El dolor no es que termina con uno y no abarca al otro. ¿Cómo podemos...? Una buena herramienta... Sí, te iba a decir que que vos hablaste del dolor, ¿cómo podemos... ¿se puede separar del sufrimiento? Sí, porque en realidad el dolor es propio de nuestra naturaleza, no hay vuelta, esto es así. Seguramente, es una cuestión innata. Absolutamente, siempre les digo a mis pacientes que uno no evoluciona en una fiesta, difícilmente, en una fiesta pasan otras cosas, ¿sí? La evolución, el acto de conciencia, pasa a través del dolor. Obviamente. No hay vuelta, esto es necesario. Y ahora si quieres vamos a hablar de lo que sería la conciencia, ¿no? Pero el sufrimiento es lo que yo me digo del dolor, ¿no? Y es esto de no poder despegarme del dolor, entonces yo me relato una y otra vez por qué estoy padeciendo esto. Y quedar encallados en el sufrimiento realmente es aprender como poco o es relativizar lo que estoy aprendiendo respecto del dolor. Entonces, poder diferenciar dolor de sufrimiento a mí me parece que realmente es un buen punto, porque tengo que tener la percepción, la conciencia abierta de que doler nos duelen muchas cosas, hay muchas cosas por las que sufrimos, ¿sí? Pero entender que esto es transitorio, que después viene otra cosa, viene otro dolor o viene una alegría o viene lo que viene. Atrás del dolor hay un aprendizaje. El sufrimiento a veces impide este aprendizaje. Porque el sufrimiento está más ligado a, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Como al beneficio secundario de este dolor, entonces es un relato que a veces se instala como una queja o un lugar que me resulta como cómodo instalarme, está más ligado me pongo como víctima, qué poca suerte que tengo, o no entiendo por qué esta mala racha, o no sé qué está pasando. Nosotros, ¿sí? El dolor ha sido algo que nos ha permitido sobrevivir. Si no tuviera dolor, en la naturaleza no podríamos sobrevivir. En este contexto donde hay tantos estresores y ha cambiado, es como que se ha desregulado el sistema del dolor. Pero, por ejemplo, el parto es la experiencia debe ser una experiencia más importante que puede llegar a tener una madre, y hay dolor. Entonces, esa cuestión de que no quiero tener dolor, esta cuestión como que se ha hecho como se ha inhibido la naturaleza, y el dolor está, porque, y ese recuerdo de un parto, de una madre, donde está el dolor, me parece que es una de las experiencias que más quedan grabadas en el sistema nervioso. Sí, absolutamente. Pero aparte la naturaleza es tan maravillosa que loco, porque lo que se reprime es el dolor, ¿no? Después queda el relato, de lo que me dolió, ¿sí? Pero el dolor se reprime. Si uno pudiera tener acá, y esto es fruto, digamos, de nuestra mente necesita como, bueno, te voy a distraer, voy a hacer que mires para otro lado. Si yo puedo sostener el dolor delante mío con una actitud amorosa, con una actitud contemplativa, sabiendo que esto es parte de mi proceso, desde una aceptación, y ahí, si querés, ahora te tiro la definición de mindfulness, lo que yo entiendo, que es la capacidad que tenemos todos de poder percibir lo que está ocurriendo aquí y ahora, con aceptación, porque hay pleno reconocimiento de lo que está ocurriendo. Como lo acepto, puedo tener un recurso para hacer algo.
Y todo esto ocurre aquí en el presente. Cuando somos capaces de hacer esto, hay un grado de conciencia que me permite hacerlo. Si yo reprimo el dolor, lo niego, ya está, esto no existió, porque me dolió tanto que mejor ni acordarme, seguramente el cuerpo, que la mente es tan sabia, tan maravillosa, mi cuerpo se empieza ya a preparar para mi próximo futuro parto dentro de 2, 3 años, ¿sí? Porque no me acuerdo todo lo que me dolió. Y esto me parece que está bien porque la mente es tan perfecta que funciona así, ¿no? Pero, ojo, va a haber otros dolores que van a atravesar mi vida, ¿no? Todo aquello que creo que es mío y que corre algún riesgo, ojo al piojo porque nos vamos, ahí estamos, ¿sí? Muy cerquitas de lo que va a ser nuestro próximo dolor. Me refiero a un trabajo, a un hijo, Totalmente. a un marido, a un padre, ¿sí? Y esos dolores, de verdad, que cada vez cuesta más reprimirlos. Se nos presentan y se nos presentan. Si yo soy capaz de sostener el dolor acá, sabiendo lo que está pasando conmigo, y empiezo a comprender que esto es parte de mi proceso, y el dolor se banca mejor. Si yo puedo mirar de frente el dolor... como que estamos, primero que hay muchísima cantidad, vos hablabas de presente y hay en este momento, al haber, hay tantas distracciones, que es muy difícil, entre el futuro y el pasado, la ansiedad y el miedo, son como situaciones en las cuales nuestro sistema nervioso y nuestro estado de alerta continuamente están tratando de sobrevivir. Entonces el contexto ha cambiado. El contexto cambió mucho, nuestros genes han cambiado muy poco, pero en este último tiempo el contexto cambió. Y nuestra capacidad de adaptación no, es muy frágil. Entonces me parece muy precaria. Muy precaria. Entonces me parece que la cuestión está en la capacidad que tenemos de adaptarnos a otros contextos. ¿Y cómo? A ver si nos podemos, a ver si podemos adaptarnos, porque en realidad me parece que esta cuestión de la incomodidad, de la poca tolerancia, genera mucho malestar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y continuamente hay sistemas que se ponen en alerta. Nuestro sistema nervioso, nuestro intestino, en estado de alerta, porque siempre hay peligro. Siempre hay peligro. Sí. Siempre. Y el cuerpo está tan maravillosamente diseñado para protegernos de todo esto, ¿no? Entonces aparece esta alerta y nosotros hacemos como estos picos de estrés, porque me agarra un ataque de ansiedad o me descompongo, y es una forma de defenderme de esto que está pasando y estoy colapsando, ¿sí? Y ahí, en ese momento, yo traje toda mi historia acá al presente. Cuando yo digo poder percibir el presente, de verdad, es abandonar por un rato, por lo menos en una especie de entrenamiento, abandonar por un rato toda mi historia y saber que en este momento, en este instante que yo estoy charlando con vos, y la charla es amena y es amorosa, yo no corro ningún riesgo, yo no tendría por qué estar nerviosa. Yo no tendría por qué estar pasándola mal en este momento presente. De verdad que no está pasando nada, nada que no sea agradable. Pero si yo traigo toda mi historia, las veces que rendí examen en la facultad, las veces que fui, no sé, entrevistada para un trabajo, todas las veces que me puse nerviosa y todas las veces que me preguntaron algo y no supe, ¡wow! Obvio que voy a tener un ataque de ansiedad, me va a empezar a doler el estómago, voy a querer ir al baño, o me van a pasar un montón de cosas. Y de verdad que nuestra mente, al no poder estar en el presente, se va a ir para cualquier lado y va a generar esto. Va a generar esta cantidad de cuestiones acá y va a generar esta cantidad de cosas en el cuerpo. Tiene que ver también mucho cómo fue nuestra gestación. Tiene que ver nuestros primeros 3 años de vida. Yo lo he planteado muchas veces en lo que se llama el concepto de la epigenética, porque a partir de cómo nuestra mamá y nuestro papá, o la figura que tengamos como
Sí. Los quienes de Nuestro seguridad no tiene cuidador, que ser un hombre. nuestros cuidadores. Claro, no Sí, tiene sí, que sí. ser una figura masculina, sino el que te da, No. el que te da seguridad, que tiene que estar esa figura de la seguridad y el que te tiene que dar protección hasta los 3 años. Si eso no existe, que son cuestiones seguridad y protección, en momentos determinados de la vida, y hay peligro, que eso, la vulnerabilidad, podemos verlo, la niñez es fundamental para marcar lo que va a pasar después. Absolutamente. Entonces absolutamente. me parece que cuando vos planteás el tema de la historia, es totalmente, porque esto es muy arcaico, volvemos a lo más ancestral que tenemos y lo traemos ahí. Entonces tenemos que hacer como un trabajo muy interno, porque nadie, o sea, es nuestra historia, no podemos, o sea, es lo que han podido hacer nuestros padres, y en realidad, bueno, decimos, bueno, tenemos que trabajar nuestra historia. Desandar esto. Y acá no hay víctimas ni victimarios, acá no hay culpables. Totalmente. Esta es nuestra historia, Exactamente. Y me parece que es también un acto de valentía hacernos cargo de nuestra historia, porque acá, nuestros cuidadores hicieron lo que hicieron con nosotros, con la mejor buena intención. Y lo que pudieron. Absolutamente. Lo que ¿Por qué? pudieron. Porque muchas veces también está en el trabajo de nosotros la aceptación. Porque a veces renegamos, la ira, hay montones de sentimientos que aparecen y que en realidad aparece y que este sistema del estrés se expresa cuando nosotros aceptamos, porque cada contexto ha sido y han hecho lo que han podido. Hacen lo que pueden con lo que tienen y a veces no tienen tantos recursos. Me parece que hoy nosotros desde esta generación, ni hablar las generaciones que van a ser generaciones con muchos más recursos, pero no hay una célula de nuestro cuerpo donde no esté inscripta toda nuestra historia. Nuestra historia incluso ancestral, ¿sí? Y hoy somos artífices de eso, hoy podemos dar cuenta, todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que hago, muestra quién soy yo y todos mis ancestros, ¿sí? ¿A vos no te parece que...? Sí, que me parece muy interesante. Me parece muy interesante hacia dónde estamos yendo, más allá de que teníamos planificado algún tema, pero me parece que ya vamos a llegar. No importa, pero está bien la charla porque la idea es el conversatorio, es esto. Porque en realidad sí, decime, perdón. No, que me parece que lo que decís, que en este momento tenemos más recursos, pero yo lo que veo es que somos muy frágiles. Tenemos más recursos, pero somos muy frágiles. Muy frágiles. A ver, ¿a qué te referís? Tenemos muy poca capacidad para adaptarnos ante situaciones complejas. Automáticamente nos estresamos y la gestión de las emociones prácticamente no existe. Y en la escuela, desde chico, se le enseña a lo mejor en matemática, literatura, pero no se le enseña a gestionar las emociones. Se frustran, la capacidad de frustración es mínima. Sí. Bueno, pero vos decís las escuelas. Bueno, en todo. En todo, los papás, en todo. Sí, ese no está... la capacidad de frustración a veces es un umbral muy pequeño en toda la sociedad. Sí, pero en realidad... Que puede haber muchos recursos, pero la capacidad de gestionar las emociones es un tema pendiente que nosotros tendríamos que... Esta charla para mí son fundamentales, no es que nosotros vamos a darle la solución, sino que estamos tratando de separar la paja del trigo. Pero ¿sabés qué? Sí, no vamos a dar la solución, pero ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a despertar conciencia, Mauricio. Totalmente. Porque, mira, la conciencia es una cualidad que aparece con los vertebrados, ¿sí? Y nosotros, como formamos parte de la máxima escala de los vertebrados, ¿sí? Y somos representantes de lo que podríamos entender como la conciencia, ¿sí? Ahora, la conciencia es algo que nos es dado en esta especie, ¿sí? En estos animales racionales que somos, vertebrados,
porque cada vertebrado tiene su nivel de conciencia. Nosotros somos lo máximo, ¿sí? Seguro. Ahora, esta conciencia que nos es dada, ¿qué lugar ocupa en nosotros, siendo la escala máxima, ¿sí? Es lo máximo que se puede aspirar a conciencia. Y la verdad es que ocupa un lugar como tan chiquito, porque nos podemos hacer cargo de la conciencia con minúscula, ¿sí? Ahora, la conciencia con mayúscula, y yo te diría que el 90% de la gente no sabe ni de qué hablas, ¿sí? Entonces vos hablabas de gestionar las emociones. ¿Cómo voy a gestionar las emociones como mamá o como educadora o como cuidadora, como lo que sea? ¿Cómo voy a gestionar si no puedo yo tener una conciencia amplia donde todo está admitido? Si hay que expresar, expresar. Si hay que sentir, sentí. Y no soy yo la que va a imponer, porque desde la conciencia chiquita soy yo la que te voy a imponer un sistema educativo y te voy a decir, bueno, a ver, todos tienen que saber hacer globos y palotes en primer grado. Los números cuando está finalizando el primer grado. Y si alguien anda mal, y que vaya a la psicopedagoga, que vaya a la psicóloga, que vaya a la terapista ocupacional, que consulte con el pediatra, que le hagan un electroencefalograma al chiquito. Y resulta que el chiquito le gusta pintar y la maestra dice, no, porque acá yo te tengo que devolver pasando primer grado, vos tenés que saber hacer esto y esto. Bueno, esta es la conciencia chiquita. Y desandar este camino para poder estimular la conciencia que gestiona nuestras emociones, Totalmente. Es verdad que es un trabajo nuevísimo. Yo justamente estaba escribiendo algo sobre la significancia y sobre cómo nosotros nos paramos como terapeutas, y eso que vos dijiste, qué le interesa al otro, para poder tomar eso pequeño y poder como multiplicarlo, porque a partir de ahí puede ser una motivación para ese chico. Le gusta pintar. El chico es eso, lo significante. Total. Y muchas veces, cuando uno trabaja en situaciones de vulnerabilidad, hay ciertas cuestiones que tienen los papás. Si hay ciertas cosas, yo le digo el primer chakra es la seguridad. Si la cuestión, el abrigo, la supervivencia, no está, no le podemos pedir, o sea, comida, techo, abrigo y protección, no podemos pedirle una gestión muy grande porque está tratando de sobrevivir. A partir de ahí decimos, bueno, tenemos que tener la base, que es la seguridad. ¿Y qué es lo que nos da la seguridad? Sí, absolutamente. Esto, porque es una cuestión ancestral. El techo, la supervivencia, a partir de ahí podemos escalar. Pero primero, si no tenemos estas cosas básicas que son fundamentales, y muchas veces se hace un reduccionismo en la cuestión educativa, y estas cosas no se ven, y a lo mejor lo único que le interesa a ese chico es pintar. Si nosotros no potenciamos eso en ese momento como educador, y estamos errando, me parece. Me parece que es una de las puntas, pues decir, bueno, tenemos que buscar por algún lugar, no tenemos muchas opciones. Y a veces la única luz en esa herida que tenemos es encontrarla, esa luz, y engancharla. Pero también tenemos que desarmarnos nosotros como desde la pedagogía. O sea, es otra forma de ver la pedagogía. Y eso también es un desaprender que nosotros tenemos que hacer, porque me parece que han cambiado, el contexto ha cambiado, entonces nosotros también es como amasar la arcilla y tratar de desarmar la forma en que podemos enseñar. Y a veces no es el que sabe y el otro el que aprende, ¿viste? El emisor y el receptor. Y muchas veces como terapeutas nosotros tenemos que trabajar desde la significancia, por más que no nos frustremos. Porque muchas veces es lo que quiere, lo que tomamos, pero también nosotros desde la formación tenemos que trabajar ese tipo de abordaje, porque a veces los abordajes esto que estás diciendo habla de realmente de un nivel de conciencia muy grande, muy amplio, ¿sí? Y a mí, yo necesito pensar
cuando me encuentro con diferencias, porque esto que estás diciendo vos no lo piensa mucha gente, ¿sí? No es la gran mayoría, ¿sí? Esto de desandar un camino transitado durante décadas, no mucha gente está de acuerdo. Y esto habla también, yo necesito pensar, sostener de que, bueno, vos, tu nivel de conciencia en una de esas está como bastante acorde al mío, pero hay un montón de conciencias por ahí que no están en esta resonancia, ¿sí? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? Porque eso también hay que sostenerlo desde algún lugar. Obvio. Hasta que todas estas conciencias lleguen a este lugar. Y esto lleva tiempo, es un proceso larguísimo, pero me parece que vale la pena si ya de movida somos dos acá que estamos charlando. Pero a mí me parece, ¿sí?, que gran parte, lo decían los estoicos, tenés que formar tu tribu. Y muchas veces estas cuestiones que estamos haciendo de redes, de manejar un tipo de información, de vínculos, de romper paradigmas, ha hecho tribus. Sí, sí, total. Y eso me parece que ha empoderado personas. Ha empoderado personas. Porque como siempre digo yo, la información no es conocimiento. Y acá estamos tratando de que la gente pueda empoderarse, empezar a tener una perspectiva diferente, tomar decisiones. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros estamos tratando de mostrar o de preguntarnos o de hacernos preguntas o de dudar de muchas cosas. Sí, pero sobre todo tener como una mirada hacia el otro donde yo de verdad lo voy a mirar, ¿no? De verdad voy a conectar con el otro. Esto que decir, si yo no tengo la verdad, tengo la responsabilidad de conectar con el otro y escuchar qué quiere, qué necesita. Esto que decía, ¿le gusta pintar? Bueno, pintemos. Y va a ir aprendiendo por ahí, a través del arte, a través de la pintura, lo que pueda aprender y su acceso va a ser por ahí, no por donde yo digo que tiene que ser. Nosotros, una de las emociones que más ancestrales o de cuestiones es el juego o el arte. Muchas veces ha estado en nuestra historia siempre. Total. Y muchas veces, como terapeuta, siempre utilizamos la palabra. Y muchas veces la palabra no nos alcanza, porque hay cosas que la palabra no las puede expresar. Y cuando empezamos a trabajar con otras herramientas, como el juego, el contacto, el arte, aparecen cosas que no las teníamos con la palabra. Entonces también nosotros es como que tenemos que desarrollar nuestra creatividad como terapeutas, porque vamos siempre hacia lo mismo y a veces la palabra en ciertos lugares no alcanza. No, queda chiquita, queda acotada, sí, tal cual. Y me parece que mira, cuando vos decías esto, a mí me venía, en realidad, lo único que termina como alcanzando, tocando, llegando, es la amorosidad, el amor. Estar atento al otro está ligado a poder conectar con el amor que tiene uno y poder darlo. Yo cuando pensaba la charla y pensaba, ¿no?, cómo llegar del dolor al amor, pensaba cómo estamos entrenados o de preparados para cuidar a otros, dar amor a otros, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Pero qué complejo se hace cuando tenemos que darnos amor a nosotros mismos, ¿no? Y en esto que decías, ofrecer al otro una herramienta distinta, una posibilidad distinta, es conectar con el otro, poder darle algo que yo tengo ligado al amor al otro. Y ahora quiero como volver a lo que era nuestra charla, nuestro título de charla. Tenemos mucho entrenamiento en cuidar nuestra tribu chiquita, ¿no? Cuando yo estudié qué era esto de la compasión, porque me sonaba como una cuestión religiosa, decía, ¿qué es esto? Y esto no es religión, la compasión.
La compasión está ligado a un concepto de ir ampliando tu tribu en términos de amor, ¿sí? Porque es fácil cuidar a los que querés, a los que conoces, ¿sí? A los que tienen nombre, apellido, ni hablar si son de tu familia. Pero bueno, ya si son del barrio también los conoces y uno ya, viste, resuena con toda esa gente. Ahora, si yo te hablo de gente que vive allá lejos, que nunca le viste la cara, y ya ahí es un poquito más difícil, viste, resonar con esa gente, porque no tiene cara. Entonces la compasión está ligada a esto del amor a aquellos que no tienen cara, pero que todavía soy capaz de expandir esto que soy ligado al amor y que les llegue, ¿no? Que les llegue de alguna manera. Viste que hay gente que hace como donaciones, gente que se preocupa por... Bueno, me parece que de alguna manera uno va como tejiendo redes y va haciendo esto que yo entiendo que es nuestra propia humanidad compartida, ¿no? Ofrecerle al otro, más allá de nuestra pequeñísima tribu, aquello que somos, y que se expanda y que llegue como tenga que llegar. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, totalmente, totalmente. Bien, bien, porque Acá cuando... discúlpame porque Sí, me están sí. preguntando que de tu red, Ah, ¿quién soy? de mi Instagram. De tu Bien, Instagram, bien. porque si soy psicopedagogo o psicólogo. No, le digo, no soy ni psicopedagogo ni psicólogo. Pará, pero el que no se presentó acá fuiste vos, porque tu gente te conoce, Soy, pero mi gente no te claro, conoce. no, bueno, yo soy médico. Presentate. Bien, ahí Soy está. médico y hago medicina integrativa. Y actualmente prácticamente estoy sacándome título, porque estoy más limpiándome, estoy cada vez más simple. Ah, Así bien. que, no, no, Contame, Mauricio, decime una cosita más. ¿Y qué es la medicina integrativa? la medicina integrativa la medicina integrativa puede tener muchas definiciones. La, la medicina generalmente a partir de Descartes, del cartesianismo, la medicina se fragmentó. Es el hombre máquina, se fragmentó por partes. A partir de la revolución industrial empezó, bueno, Claro. por partes, fragmentado, hasta los hospitales, las formas. La idea de la medicina integrativa es tratar de ir hacia uno, como antes. Y eso, bueno, a partir, sin dejar de lado los avances que tenemos. Entonces, yo en este último tiempo estoy estudiando lo que se llaman sistemas complejos, que viene más de la ingeniería o viene más de la física, pero en realidad a veces nosotros somos un todo. Conectamos con el medio, conectamos en un contexto, somos texto y contexto. No Total. hay Bien, texto sin perfecto. contexto. Entonces, Es eso así. lo podemos llevar a nivel universo o a nivel celular. Entonces, cuando nosotros empezamos empezamos a pensar en forma sistémica, a veces no tenemos la solución de todo, pero tenemos una forma de abordarlo diferente. Entonces, pero también las universidades nos forman desde las partes, desde las Total, especialidades. sí, No es así. significa que Sí. no tiene que haber especialización. No significa, pero eso ha llevado a que veamos una parte y no veamos el todo, y principalmente en lo que son las enfermedades crónicas o los padecimientos crónicos, no ha habido resultados. Entonces, para abordar esto, tenemos que tratar de verlo desde lo que yo planteaba, desde cómo enseñamos, desde cómo nos paramos como terapeuta, desde qué mirada tenemos, y yo lo digo que, siempre digo, mira, en este momento es como los renacentistas. Los renacentistas no sabían decir, a ver, yo estoy atrás tuyo, estoy mirando, me parece que un cuadro de la primavera de Botticelli. Sí, de Botticelli, sí, Bueno, sí, sí, una entonces lámina, sí. bueno, los renacentistas, a ver, pintaban, pero también cocinaban, pero también eran ingenieros, pero también porque era lo que necesitaban. Y me parece Sí. que nosotros hemos perdido la mirada sistémica, y no es que tengamos que hacer de todo, pero tenemos que, en un mundo complejo, tenemos que saber solucionar problemas. Y entonces,
Esa construcción de unificar, de tener una mirada más sistémica, yo la reivindico. Y me parece que me gusta el arte y tengo que saber de arte, como me puede gustar la música y lo puedo aplicar. Y me parece que todo se puede aplicar. No es una cuestión, hago esto en esto, porque nosotros somos seres íntegros. Y me parece que para mí la medicina le falta, hay que reestructurar la clínica. Tiene que ser una clínica más ampliada, con una mirada. Y bueno, y por ahí vamos. Me parece que tiene principio, pero no tiene fin esto. Entonces, estamos como, y esta charla, esta mirada que tengo con vos, es porque en realidad este tema del mindfulness yo lo vengo aplicando hace tiempo y a mí es una herramienta que yo la he tenido que buscar porque no tenía respuestas en otras cosas, como otras. Entonces me parece fundamental porque gran parte de las patologías que nosotros tenemos son emocionales. Entonces me parece que no estamos dándole respuesta. Sí, siempre digo que somos un saco de emociones, ¿sí? Totalmente. Y que si pudiéramos gestionar adecuadamente cada emoción, y nos limitaríamos a una fractura, ¿sí? Porque, qué pena, pisé un pozo y me fracturé, pero la mayoría de nuestros padeceres estarían resueltos si realmente pudiéramos gestionar nuestras emociones. Y algo que sé, que estudié, que lo sé, que cuando el cuerpo se enferma, antes que se enferme el cuerpo, hubo un montón de indicadores que me fueron avisando de que algo estaba trabado en mis emociones, que algo no se estaba pudiendo resolver, que algo no lo estaba pudiendo gestionar. Hubo un montón de indicadores. Y lo último que termina como afectándose, dañándose, es la materia, ¿no? Este cuerpo denso, donde se manifiesta aquello que me vengo a veces resistiendo a ver, porque me duele o me parece que no tiene importancia. Esto también tiene que ver con esto que nos enseñaron hacia dónde hay que mirar, ¿no? Hay que mirar lo que quiere el otro que miremos. Y esto es afuera, pero adentro hay un mundo, adentro hay un universo que es propio y tiene vida. Y como si fuera poco, me da vida. Y ese universo que está dentro mío está tan descuidado, es tan pobre desde mi propio saber, que termino enfermando mi propio universo, fruto de mi ignorancia, fruto de estar mirando afuera todo el tiempo. Redirigir la mirada hacia mí, que alguien me diga esto, hace la diferencia, ya es sanador. Que alguien me diga que si puedo deshacerme de este prejuicio que está mal, cuidarme, quererme, respetarme, es sanador, hago la diferencia. Cuando arranqué yo decía que nos enseñan a cuidar a otros, ¿no? O sea, esto está bien visto. Si yo cuido a mis hijos, si yo cuido a mis amigos, está bien visto. Y esto está correctísimo, tiene que ser así, ¿sí? Pero se complica un poco más cuando nos tienen que enseñar que sobre todo nos tenemos que cuidar, sobre todo nos tenemos que mirar con amor, sobre todo tenemos que querernos mucho, sobre todo tiene que prevalecer mi equilibrio emocional, mi lealtad conmigo misma. Porque de verdad que si yo estoy bien, si yo estoy equilibrada, si yo estoy correctamente gestionada, lo que te voy a poder ofrecer es lo mejor que tengo para dar. Totalmente. Porque mucho de lo que... Sí. No, decime, Mauricio. No, que gran parte de los pacientes que yo acompaño son patologías autoinmunes. Entonces, y generalmente el 80 o el 90% tienen que ver con es multicausal, pero en realidad las emociones, hay todo un trasfondo y una historia y hasta historias familiares. O sea, porque en realidad son
se van repitiendo, dice, ¿es genético? No, no es genético, se van repitiendo patrones de conducta. Entonces, no, que uno dice, no, bueno, sí, pero mi mamá tuvo tiroiditis de Hashimoto. Sí, y yo tengo tiroiditis de Hashimoto, y vos sabés que mi hija también tiene tiroiditis de Hashimoto. Mirá, y bueno, sí, bueno, pero me dijeron que es así. Claro, como lo tuvo mi mamá, lo va a tener, o sea, toda la vida. Bueno, o sea, cortemos esto. Bueno, pero es muy piola que alguien le diga, señora, señor, ¿usted puede cortar esto? Claro, pero también nosotros como terapeutas tenemos que trabajar este tema de cómo se expresan ciertas cosas, en lo que es la epigenética, que dispara ciertos patrones de conducta, el árbol genealógico, hay ciertas cosas que, cómo las emociones, cómo el sistema inmunológico o cómo las emociones viajan por nuestro sistema inmunológico. O sea, eso está comprobado. Bueno, absolutamente. A ver, las emociones, digamos, a ver, ¿cómo arranca todo? ¿Sí? Todo arranca con un pensamiento. Yo pienso tal cosa, y con este pensamiento, primero, percibo, nosotros nos conectamos con el exterior a través de lo sensorial, por lo tanto yo percibo esta realidad, tengo un pensamiento en función de lo que estoy percibiendo, mis neuronas hacen sinapsis, y es este pensamiento el que le va a dar la orden a mis hormonas, a mis péptidos, que generen una bioquímica que me va a hacer sentir tal o cual emoción, ¿sí? Y en realidad, lo que yo tengo que hacer de movida es cambiar mis patrones de pensamiento para poder generar una emoción nueva y que esta emoción nueva impacte en mi físico, en mi organismo, en mi materia, de una manera más bondadosa, más amorosa conmigo misma. ¿Sí? Totalmente. En la medida que yo siga... Termina. No, en la medida que yo siga repitiendo mis patrones de pensamiento, no hay vuelta. Entonces, a ver, con mis pacientes, particularmente, que acá hay un montón que me están viendo, con la gente con la que medito, yo todos los viernes a las 8 de la noche medito con un montón de gente y trabajamos esto todo el tiempo, cómo hacer para cambiar estos pensamientos que se imponen, que son hábitos, son pensamientos repetitivos que no solo me pertenecen a mí, le pertenecen a mis padres, a mis abuelos, le pertenecen a todos mis ancestros, y yo acá los estoy encarnando. Y tiene que ver también cómo aprendemos a transitar la incomodidad. Porque la incomodidad es como transitamos la incomodidad. Mirá, vos lo que decías de los sentidos es fundamental, porque hay un sentido que yo trabajo mucho con una terapia que se llama microneurofrecuencia, y trabajo mucho el sentido de la vista. O sea, el nervio óptico en este último tiempo es el que juzga, es el que construye, es el que dice, es el que compara. ¿Está? Bueno, porque es a través del nervio óptico que yo voy a decodificar la realidad. Claro, es así, entonces, ahí entra. El nervio óptico, y a partir de eso como que tenemos muy agudizado la vista en el sentido, y tenemos como apagado otros sentidos. ¿Está? Entonces, la audición, no escuchamos, o podemos oír pero no escuchamos, el gusto, podemos comer pero no sentimos, otros sentidos de lo que es... los otros sentidos también los tenemos inhibidos. Entonces, el nervio óptico se fatiga porque va mandando muchas señales de peligro y de construcción a nuestro sistema, al nervio vago, que es un nervio que hace un montón de cosas. Es regulador, sí. Y he hablado cantidad de... voy a hacer un vivo de eso, solamente el nervio vago, porque en realidad tiene que ver con la visión, pero tiene que ver, no es solamente la visión, es lo que construimos con nuestra visión, porque juzga, compara. Entonces muchas veces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y cuando yo toco acá, cuando yo palpo, me dice, pero me duele mucho. Claro, porque continuamente está censando. Bueno, entonces digo, bueno, vamos a tratar de... Está censando peligro. Vamos a tratar de ver si es un radar que no descansa. Obvio.
Y si estamos en un contexto que es hostil, y miramos televisión, y miramos, entra demasiada información, juzga, compara, evalúa, saca conclusiones. Entonces es sumamente importante que descanse. Y eso a veces necesitamos trabajar otros sentidos. Sí. Y eso también me parece que es parte de la terapia que haces vos. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho trabajar animarnos a pensar. Un ejercicio que les hago hacer a veces a los pacientes es, bueno, esto que vos decís que es así, que lo percibiste así, por lo tanto tuviste este pensamiento y este pensamiento generó esta emoción y esta emoción impactó de esta manera en tu cuerpo. Juguemos como si fuéramos nenas que estamos jugando y fantasiemos que hay otra forma de percibir ese evento de alguna otra manera. Pero estamos jugando, es un juego. Es un juego. Entonces, no sé, te digo cualquier cosa. Yo entro a una fiesta y me miran así, sí, viste, nada. Lo que pasa es que estaba fulana, mengana, y como no me quieren, me estaban mirando mal, entonces la pasé muy mal en la fiesta, me fui absolutamente descompuesta, con un humor de perros, no sé, te dicen cualquier cosa. Entonces, el planteo es, bueno, juguemos a que frente a esta mirada que tuvo el otro para con vos, vos pensás otra cosa. En vez de pensar esto, ¿no? Me miró y me miró mal porque no me quiere, porque me tiene mala onda, juguemos a que frente a esa mirada vos pensaste otra cosa. ¿Qué se te ocurre? ¿Sabes lo que cuesta que alguien te diga? Bueno, a ver, esa mirada significó, les cuesta, no pueden, ni siquiera jugando. Y de verdad, Mauricio, que esto es un entrenamiento. Desandar este camino es entrenar todos mis sentidos. Entonces, si yo sé que vos no me querés y yo voy a entrar a una reunión y te veo y vos me mirás y yo sé que Mauricio ya me miró mal. Entonces, a ver, ¿me miró mal? ¿O soy yo que estoy con todas mis inseguridades puestas acá? A ver, le voy a dar otra oportunidad a la mirada de Mauricio. Entonces voy y me ofrezco de nuevo a este juego de, a ver, voy a decodificar de nuevo qué es lo que está pasando. Bueno, esto es un entrenamiento y se empieza jugando. Y como todo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro cuerpo es fruto de hábitos, si yo soy capaz de animarme a hacer este juego, de verdad que soy capaz de experimentar esto que dijiste, que nombraste varias veces, y transitar por la epigenética, porque yo empiezo a modificar mi propia génesis. A mí empiezo a modificarla. Cuando yo he empezado a trabajar este tema del mindfulness o de la meditación, primero lo hice conmigo, porque la verdad que tuve que trabajar mucho conmigo y sigo trabajando y ha sido muy, muy incómodo. ¿Está? O sea, para generar, yo lo que le digo a todos, para tener salud o para generar salud, tiene que haber incomodidad. A ver. Tiene que haber encuentro con la incomodidad. Totalmente. Tiene que haber un encuentro y bancártela y sostenerla. Y decir, bueno, esto está ocurriendo. Totalmente, porque si no esto se cree, o sea, a ver, si yo tuve que hacer una meditación durante 90 días y hay veces que mi sistema nervioso me boicoteaba, hoy no, mañana no tengo, y lo tenía que hacer. Y después no me costaba. Entonces, bueno, pero adquiriste el hábito, pero la mente se me iba, lo rechazaba, entraba en el bucle de volver a lo mismo, de no, mañana, no, hoy me levanté muy jugado para ir a trabajar, no la voy a hacer, o no. Es así. Es así, porque implantar un hábito es algo complejo.
¿Por qué Claro, nos lavamos los dientes cuando nos levantamos? Porque alguien, cuando éramos chiquitos, se ocupó, por lo general nuestra mamá, nuestro papá, nuestro cuidador, de decirnos, lavate los dientes, lavate los dientes, lavate los... Entonces hoy lo hacemos en forma automática. Pero esto es un hábito que ya está enraizado en nosotros. Ahora, mira, meter otro hábito sí, como el de la meditación implica también de mucha disciplina, mucha conducta, sostener esto de, bueno, a ver, la mente está boicoteando todo el tiempo mi proceso. También esto es doloroso, encontrarnos con que la mente no quiere invertir energía en algo nuevo. Y esto es algo que lo claro, tenemos que saber. totalmente, totalmente, pero me parece que como terapeutas a veces son herramientas muy poderosas, muy interesantes, pero me parece que donde nosotros fallamos como terapeutas, no lo digo en general, en Sí, 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 realidad es entiendo, entiendo. cómo lo ponemos en marcha con los pacientes o con Mm. nosotros. ¿Por qué? Porque yo muchas veces le digo, para pensar en grande tenés que comenzar con pequeño. ¿Mm? Obvio. Sí, pero a veces no es tan obvio, porque muchas veces hay pacientes que le tiran todo de repente y no tiene recursos para hacer tanto cambio Mm. de repente. Entonces él dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y no puede, porque no tiene No con qué. puedo. Aparte no tiene energía. Y si no tiene energía, no tiene con qué, muchas veces lo frustramos de repente y lo tiramos al vacío. Es lo que yo veo, Sí. y es gran parte de mis equivocaciones, porque también uno aprende de los errores. O- obvio, obvio. Bueno, Entonces, muchas veces con cosas muy simples, con cosas de decirle, bueno, mira, vamos a hacer, si cambio, mira, más mercado, menos supermercado. Puedes empezar con esto. bien. Empezar a decir, bueno, puedes saltearte el desayuno, puedes empezar trabajando algunos hábitos, puedes ir acostándote media hora más temprano a la noche para Bien. regular tu ritmo circadiano. Si nosotros vamos haciendo eso, a veces es una forma, una estrategia para que, obviamente, depende cada caso, Total, pero a total, sí, sí. veces es una forma de comenzar con los Sí. hábitos, es una forma, porque decir, bueno, vamos a hacer una meditación de tanto tiempo cuando nunca hiciste, empecemos con algo Mm. básico, ¿o no? Sí, absolutamente. Sí, mira, yo cuando empezó la cuarentena empecé a hacer meditaciones, ¿sí? Y lo primero que sentí es que yo tenía que explicarle, empecé a hacer meditaciones por la red, ¿no? Porque antes tenía grupos de Ujú. meditadores en persona. Pero, viste, a través de la red y fue como masivo, la verdad es que muchísima gente. En mi Instagram hay a veces meditaciones que no sé, la reproducen 800 veces. Hay algunas que tienen 1000 y pico de reproducciones, ¿sí? Yo pienso, 1000 y pico de personas que se sentaron a meditar, algunos recién inician y es un, digo, qué valientes, qué fuerza, bien, bien. Pero lo que sí pensé cuando arranqué con esto es que yo tenía que decirles algo para lograr acaparar su atención, seducirlos de alguna manera, para que fueran comprendiendo que esto tiene un beneficio fisiológico. Ujú. Y hasta el día de hoy hay un montón de seguidores a los que quiero muchísimo, muchísimo, y nos encontramos todos los viernes, y me dicen, pará, volvamos a repasar el tema de la mente y la conciencia. ¿Cuál era la diferencia? Que ya me perdí, ya me olvidé. Y, y voy como tirando cosas para seducirlos y traerlos acá, a que en algún momento se sienten y se encuentren con ellos, sin esperar grandes cosas, simplemente sintiendo lo que le pasa al cuerpo cuando te sentás y respirás, porque la respiración tiene una información. El ritmo cardíaco tiene una información y te la está ofreciendo. Solo tenés que sentarte, hacer silencio, respirar un rato. No hace falta que sean meditaciones de 20 minutos, 40 minutos. No, No, totalmente. 5 minutos, 5 minutos. Y a veces les digo incluso a mis pacientes, pongan el cronómetro del teléfono y que suene a los 7 minutos y ya está. Te levantaste y te fuiste. Es más rápido que una ducha. ¿Sí? Pero sentí cómo estás respirando, sentí que te dice el cuerpo, quédate en silencio. Y si viene la mente y te dice cosas divinas o atormentadoras, no importa, escuchalas y volví a la respiración.
Eso es todo. Y explicarles que el silencio, estar en ese ejercicio introspectivo, es empezar a acceder a una información que está disponible para cada uno de nosotros, y es un laburo tan personal, tan íntimo, que yo no lo puedo hacer por ellos. De verdad que lo tienen que hacer ellos solos. Yo podré ofrecerme como un instrumento tratando de seducirlos para que entren en este espacio, pero esa instancia es de ellos, y uno también tiene que ser lo suficientemente flexible y estar como abierta a la frustración de que, bueno, hoy pudieron, mañana no, ¿viste? Pero Y uno totalmente, a mí me parece que uno tiene que ser flexible porque lo que estamos haciendo es acompañar. total, Acompañar, es eso. somos acompañar. Sí. Y a mí me parece que... Poner una semilla. Esto también es algo que me encanta. Les hablo mucho de los nutrientes a mis pacientes. Ojo cómo se nutren, porque si yo prendo la tele, ¿sí? Y me lleno de cuestiones, nada, mi mente... ¿Podemos hacer alguna diferencia entre mindfulness y meditación o es lo mismo? En realidad, digamos, la meditación es un concepto como bastante más amplio, ¿sí? Mucho más amplio, y puede tener distintos objetivos, ¿sí? Y hay diferentes tipos de meditación. El punto es que todas las meditaciones apelan a una cuestión contemplativa, ¿sí? Pero mindfulness particularmente está ligado a estar aquí y ahora en el presente, ¿sí? A esta capacidad ligada a la conciencia que tenemos de poder estar en el momento presente, sabiendo lo que está pasando adentro y afuera. Y una cuestión más, mindfulness está también, involucra esta capacidad, cualidad que tenemos, esto que yo te decía hace un rato, los vertebrados y nosotros como lo máximo en el escalafón, tenemos la capacidad de observar desde un estado de conciencia lo que está ocurriendo, observar nuestra conciencia, ¿sí? Y esto es a lo que apunta mindfulness específicamente. Hay muchos pacientes que me dicen, ay, gracias por la meditación, quedé muy relajada. Está perfecto relajarse, está divino. No es la función de mindfulness que yo te relaje. ¿Sí? Seguro. Es un efecto, claro que sí, es un efecto absolutamente placentero y divino, pero no es a lo que va mindfulness. Mindfulness va, digamos, apunta a que puedas tener un momento de calma, de silencio, de encuentro en este momento presente, sintiendo lo que te está pasando. Vos hablaste mucho de incomodidad. En la meditación, cuando nos sentamos a meditar, hay momentos de mucha incomodidad, porque el cuerpo se pone incómodo, la mente se pone incómoda, la mente en ese momento, como no estás acostumbrado a hacer esto, empieza a generar un montón de mecanismos. Cuando yo empecé a meditar, me picaba la cabeza. Como mis chicos eran más chicos, yo pensaba, debo tener piojos, ¿sí? Y digamos, lo que quería mi mente era que yo saliera de ahí. O por lo menos que yo me rascara. Se va. Obvio, porque te empieza a picar la cabeza y decís, por Dios, no puedo creer, se supone que no tengo que hacer nada, que tengo que estar consciente, te empieza a picar la cabeza y es un delirio. Y la mente lo que quiere es que tengas una respuesta reactiva. ¿Qué es una respuesta reactiva? Una respuesta impulsiva. Si yo siento en un estado de meditación que me pica la cabeza, la mente me va a forzar a rascarme. Y esto genera mucha incomodidad, que yo le tenga que poner un límite a mi mente y decir, no, voy a sostener esta molestia todo lo que me sea posible, todo lo que yo pueda tolerar sostener esta molestia. Y después me voy a rascar. Y no lo voy a hacer en forma reactiva, lo voy a hacer con calma, sabiendo exactamente qué movimientos hago hasta llegar a mi cabeza y rascarme. ¿Sí? También una de las decime. Cosas que a mí me ha dado, o sea, me gusta mucho, es también la posibilidad de darte cuenta, porque de darnos cuenta y renovar la intención de cambio, porque más allá de que, decir, hice, pero me doy cuenta, el tema es cuando no te das cuenta. Acá dijeron, hay que darse cuenta. Espera,
Pero para darte cuenta de qué, ¿de qué estás hablando? No, pero que este tipo de, el renovar la intención de cambio y darte cuenta de lo que estás haciendo, hay cuestiones, hay acciones que ya están automatizadas, y poder decirle, bueno, mira dónde estoy, directamente. Eso ya es como la punta del ovillo. Totalmente, sí, sí, Muchas sí, veces, porque darte sí. cuenta es muy importante. Absolutamente. Cuando nos sentamos a meditar, realmente nos damos cuenta que el cuerpo, mira, lo primero de lo que te das cuenta es que el cuerpo respira todo el tiempo. No importa lo que estés haciendo, no importa si estás preocupado, angustiado, estás a punto de dormirte, estás a punto de ir al trabajo, no importa, el cuerpo está respirando todo el tiempo. Y cuando te sentás a meditar es de lo primero que te das cuenta, que vos tenés un cuerpo y ese cuerpo respira. Y cuando meditas un ratito más, y yo te empiezo a guiar o lo haces solito, te empezás a dar cuenta que no solo respirás, sino que solo respirás en el momento presente. Porque no hay forma de respirar en el pasado ni en el futuro, solo respiramos acá en el momento presente. Y si seguís meditando, te das cuenta que ahí donde estás respirando, estás viviendo. No hay otra forma, no hay otro momento, no hay otro lugar, es ahí y ahora. ¿Sí? Te quería hacer una pregunta que vienen de lo que planteabas al principio. Fui agarrando cosas muy bien. de la charla. Vos dijiste, bueno, mira, a mí me gusta, vos planteaste que el mindfulness sale del budismo. Yo leo mucho los estoicos porque me gustan. Yo te conté a vos que me gustan mucho los estoicos, pero también el estoicismo también tiene mucho que ver con muchas vertientes de lo cognitivo-conductual y muchas técnicas. Y bueno, los estoicos, te escuchaba al principio decir que el tema de la ansiedad. Y vivimos en un mundo de ansiedad y miedo actualmente. Sí. Y ellos decían que la ansiedad se produce por dos cosas. Primero, ansiedad por el futuro y después ansiedad por la opinión de los demás. Sí, qué tema, eran los principales ejes. Y decimos, si nosotros trabajamos esas dos cosas... Ya está, bueno, seríamos maestros Budas. Si trabajamos esas dos cosas, somos maestros Budas, sí. No, pero bueno, y después... ¿cómo manejar o posponer a través de esta herramienta la ira? Porque la ira es una de las emociones, decían, más peligrosas. Porque en ese momento hay una nube. No ves, está el córtex frontal está absolutamente nublado, no hay claridad, y lo primero es, bueno, chau, respira profundo, no se puede, porque de verdad no podés pensar, cualquier pensamiento que tengas va a ser absolutamente desacertado. Ellos planteaban la postergación de la respuesta. Absolutamente. Absolutamente. Porque de verdad podemos echar a perder relaciones, amistades, o no, por una cuestión de impulsividad en la cual uno se va hacia lo más ancestral, ¿no? Totalmente, sí, porque hay una necesidad de defenderse frente a un ataque que es es más imaginario que real. Obviamente. Sí. Por eso me gustaría que habláramos de esto, porque me parece que es muy interesante como herramienta también esto para poder abordarlo, porque lo vemos continuamente esto, y más en estos momentos tan complejos, donde hay, ¿viste la teoría de los dos demonios? O estás acá o estoy allá, y la ira está en el medio. Sí, bueno, pero la ira es como el máximo escalafón del miedo, ¿sí? Yo estoy expresando un caudal de miedo donde de verdad siento que yo corro riesgo, insisto, y esto es imaginario.
porque respondemos con mucha ira y ojo, no es un lobo, un león que me está atacando, no, de nuevo, ¿no? En realidad yo podría decirte que el miedo primigénito está ligado a la muerte, ¿sí? Esto de no terminar de reconocer de que todos nos vamos a morir y que no, creemos que está todo tan lejos y al mismo tiempo nos aterra pensar que esto puede estar tan cerca y bueno, en el medio, y sí, me voy a poner iracundo, me voy a llenar de miedo porque si no es el COVID, es la inestabilidad laboral, ¿sí? Y me voy a llenar de estos condimentos que aparte desde el discurso cultural es absolutamente admisible que vos estés irritable o estés con ira porque estás pero no totalmente, sé, nadie está diciendo que es un contexto hostil, que nadie está diciendo. El tema es cómo lo podemos transitar. Pero si lo primero que me gustaría que quede como claro es que si yo siento que estoy tomado por la ira, por una emoción tan negativa, ¿no? Si querés no vayamos a la ira, podemos ir al mal humor o la irritabilidad permanente, ¿sí? Donde cualquier emoción salta y contestás mal. Hay de base, esto es miedo, todo el tiempo es miedo. Hay de base pensamientos que me están ligando al miedo todo el tiempo. Mi sistema inmunológico voy a tener que controlarlo sí o sí, porque no hay nada que deprima más mi sistema inmunológico que mi forma de pensar. No hay vuelta. ¿Sí? No te olvides que sí, mi forma de pensar va a hacer que yo reaccione de tal o cual manera. El sistema inmunológico empieza a deprimir. Por eso, a ver, esto que vos comentabas de un rato, la cantidad de enfermedades autoinmunes no se hacen de la noche a la mañana. No cualquiera hace una enfermedad autoinmune, ¿sí? La hace el que puede, no el que quiere. Y esto tiene que ver con una acumulación de emociones no resueltas, de pensamientos, estos estados alterados, ¿no? De irritabilidad, de miedo, de no gestionar la emoción. Cuando yo te hablaba al principio de humanidad compartida, te hablaba de autocompasión, de compasión, de amor, la autocompasión nos salva de nosotros mismos, porque entrar en el campo de la autocompasión que está ligado a tener una mirada amorosa, buena, bondadosa respecto de lo que me está pasando, sabiendo que puedo estar bien, pero puedo estar mal. Y lo que hacemos mucho en Mindfulness es sostener esto que me está pasando, sin negarlo, darle un espacio. Totalmente, los opuestos complementarios, que le digo yo. Sí, y le doy un espacio, le doy una cabida. Y esto no tiene que ser juzgado. Esto tiene que tener un espacio en mí, que yo puedo tener miedo, yo puedo estar irritable, porque estoy a punto de perder el trabajo, porque, no sé, tengo una relación problemática, o porque tengo un hijo enfermo, o por lo que sea. Puedo estar mal, claro que sí, y esto tiene que tener un espacio. Totalmente. Acá nadie está planteando que no tiene que haber, hay ciertas emociones que no tienen que existir, porque el miedo nos ha permitido sobrevivir, la nostalgia, podemos estar mal, la tristeza. El problema es cuando eso está desestructurado, cuando hay el mal humor es prácticamente continuo, no hay una risa, no hay un estado de plenitud, porque ya prácticamente es todo queja, y es todo lo que a veces uno se encuentra con eso y ya se naturaliza, y cuando se naturaliza, yo le digo, bueno, mira, el nervio vago, que esto es sumamente importante, es como un violín, es como las cuerdas de un violín. Si las cuerdas del violín están en un estado de alerta, el sistema simpático está actuando continuamente, vamos a saltar por cualquier cosa, en cualquier momento. Pero también el nervio vago, lo que se llama vago dorsal, y eso se ha estudiado hace poco porque no se sabía, nuestro último objetivo es conservar energía. Cuando un animal está en peligro, cuando el miedo extremo, fíjate qué pasa cuando por ejemplo, un león ataca una cebra, a lo mejor salen todas las cebras, y hay una que se queda paralizada mirándolo. Eso es la máxima expresión del miedo, y eso nos ha permitido sobrevivir, porque esa se paralizó,
que nosotros con un susto a veces no hacemos caca, no hacemos pichí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. Y esa se salva, porque es un mecanismo ancestral. Es como un Claro, de animal que se hace el defensa. muerto y queda, por miedo, queda Sí. paralizado y es un mecanismo de conservar la energía. Sí. Eso, en el miedo extremo, puede quedar en el medio. Puede haber una depresión, puede haber un estado de apatía, de abulia, que yo digo, bueno, el vago dorsal está activado. ¿Mm? Entonces, Bien. es sumamente importante por decir, no se Sí. ríe, no se Sí. ríe, no, y la risa activa el nervio vago, Total, bien. la respiración, el buen humor. Entonces, Sí. estos estados donde decimos, bueno, tenemos que ser como el violín, donde haya buen humor, donde podamos estar, no hay peligro. Bueno, eso es sumamente importante para que nuestro sistema inmunológico descanse. Ahora, vos sabías, obvio que lo debes saber, pero esto que decías de los animales, ¿no? Cuando un animal está alerta, está en peligro, pasa del sistema simpático al parasimpático, automáticamente se da vuelta, ya no me sigue más nadie, ya no corro peligro, Vale. pasa al sistema, sí, bien. Pero nosotros que somos, Continuamos. nosotros continuamos, no podemos pasar del sistema simpático al parasimpático a menos que algo del orden de la conciencia esté activo en nosotros. A menos que yo me avive y me obligue a pensar, tengo que hacer todo un razonamiento, que esto me lleva un tiempo, un espacio, un gasto de energía en mí, pasar de un sistema al otro. El animal que también tiene una conciencia, el animal me refiero al león, o al cualquiera, tiene una conciencia como más limitada, pasa de un sistema al otro en forma automática. Nosotros no. Y hacer este ejercicio es un plano conciencial tremendo. Lo que pasa es que como el contexto ha cambiado tanto, ese mecanismo que para ese animal que le permitió sobrevivir durante miles de años, que se quedó paralizado, porque la idea, ese mecanismo no es malo, el mecanismo de quedarse perplejo, el problema es que quede en ese mecanismo. Nosotros podemos quedar en mecanismo vago dorsal o en el simpático continuamente y no volver al equilibrio. Lo que estamos planteando es cómo volvemos al equilibrio, un mecanismo de homeostasis que se produce para volver. Al estar tanto en alerta, en ese sistema quedamos. Ese animal en un contexto desadaptativo puede morir. ¿Por qué? Porque lo que le permitió salvar esa estrategia de estar paralizado y que le permitió salvarse del león, en este contexto a lo mejor va hacia una ruta, lo enfocan, y se queda paralizado y lo chocan. Ese contexto cambió. Y eso es un concepto, si lo llevamos a la vida diaria, algo que nos permite, la idea que nosotros tenemos que tener es que cómo podemos tener estos inputs o de ancestrales, pero lo podemos tunear con este contexto que ha cambiado, porque nosotros tenemos cosas ancestrales, pero tampoco es que tenemos que estar viviendo como hace miles y miles de años, porque si una gente tenemos que vivir, no, es como que nosotros hemos vivido, andamos descalzo, estamos en el sol, tenemos que estar con el agua, tenemos que, y eso, ¿cómo lo podemos adaptar a esta modernidad? Porque si no, nos enfermamos. Totalmente, pero mira, a ver, tenemos, en este momento nos están viendo, no entiendo mucho, pero acá dice 140, 139, 140 personas, ¿sí? Mira, y si nos está viendo esa cantidad de gente es porque, y después seguramente lo van a reproducir, así que confiemos en que van a ser algunos más, esa gente tiene una evolución conciencial que le permite mínimamente estar atentos a su estado emocional y ver qué recursos tiene para gestionar sus emociones.
toda la gente que quedó afuera de este número tiene un nivel de conciencia que esto que estamos hablando no tiene ninguna importancia. Entonces vos me preguntabas, bueno, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que ir al cuello de botella y trabajar sobre aquellos que a vos te van a consultar o aquellos que me vienen a consultar a mí, ¿sí? Que ya tienen un hándicap diferente a todos los que quedaron afuera, ¿sí? Porque con los que están afuera, de verdad que yo no puedo hacer nada. Yo, por lo menos desde mi lugar, en este sentido sí, soy como muy respetuosa a que no todos tenemos el mismo nivel conciencial. No, totalmente. Sí, bueno, entonces en esto hay gente que dice, bueno, yo soy así, viste, yo soy una endemoniada y ando todos los días de hecho una loca y yo al que le gusta bien y al que no también. Bueno, listo, muy bien, muy bien. Seguramente yo tenga muy poco para hacer con esa persona, voy a poder hacer algo, pero todo va a ser muy limitado, ¿sí? Alguien que se planta así. Y me refiero a la gente en general que viene buscando a veces mindfulness o viene buscando y uno se da cuenta, ¿no? Quienes están como a punto caramelo de algunas cuestiones y quienes no. En esto yo creo que hay que ser como bastante respetuosos porque pienso que no se trata incluso de esta vida, se trata de otras vidas y que bueno, en algún momento despertará y verá de qué se trata todo esto. Pero esto es algo por lo que debe atravesar cada uno. Y con los que ya están más o menos a punto caramelo, me parece que ya hay un grado de conciencia respecto, me estoy poniendo loca, me estoy poniendo loca, me estoy poniendo loca. Bueno, a ver, pará, cuando te estás poniendo loca, primero decítelo, pará, antes que venga la respuesta impulsiva, la respuesta automática, la ancestral, pará. El presente es el único momento. Es el único instante que a mí me ofrece un margen de libertad para tomar una decisión nueva. Y esto ocurre todo el tiempo en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro que todavía no existe. Es acá. Entonces, si yo estoy teniendo una emoción que estoy por colapsar, es acá que puedo decidir. Pero solo sintiéndome. Estoy totalmente de acuerdo y aparte, el tema que vos decís, bueno, no ese grado de conciencia. El darse cuenta y de tomar decisiones tiene que haber sucedido algo. Por algo la gente toma decisiones. Porque toca fondo. Claro. O sea, algo sucede para que busque otra alternativa. Sí. Algo sucede que busque otras opciones. Algunas veces el sistema no lo ayuda, porque el sistema siempre te conduce por un mismo... por el mismo camino. Va buscando otras opciones. Pero lo que vos decís es real y uno lo ve cuando uno plantea ciertas cuestiones y el paciente dice, no, bueno, no, más adelante, Lo vemos a lo mejor. O te dice, cuando les planteas de meditar, te dicen, no, pero yo no puedo, ya intenté un montón de veces, eso no. Y esto te voy a dar dos ejemplos, como para ir cerrando, porque me toca muy de cerca porque veo pacientes con patologías muy complicadas. Y llegan los dos pacientes que vienen y, bueno, nos vemos, y vienen al año, y a lo mejor a los 2 años lo ves por otra cosa, y los dos pacientes tienen cáncer. ¿Tá? Es una palabra que nadie las quiere escuchar, porque la evitan. Y hay a veces que hay que ponerla en palabras, porque nadie está diciendo por el miedo. Total. Entonces, muchas veces, cuando le planteamos un cambio, pero un cambio profundo, tenemos dos caminos. La misma intervención, el mismo tipo de alimentación, las mismas cosas, y los resultados son diferentes en los dos. ¿Tá? Y eso tiene que ver también, ¿por qué? Porque hay ciertas cosas que hay uno que no pudo llegar y replicó. A lo mejor lo vemos a los 6 meses exactamente con los mismos patrones, la misma vida, trabajando, no durmiendo, volvió a lo mismo. Volvió a lo mismo. Y hay otra persona con un cambio, con otras cosas, con otro modo de vida, dándose cuenta. Yo creo que hay una diferencia entre saber y comprender. Yo puedo saber muchas cosas, pero no las comprendo. Y la comprensión está ligada
a un ámbito más conciencial. Entonces, aquel que comprendió, aquel que encarnó conciencialmente este cambio que propusiste, y lo comprendió, pero de adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque el saber es de afuera, la comprensión es de adentro para afuera, y seguramente tenga una oportunidad el que comprendió, no el que supo. Y el que supo hizo lo que pudo. Hay factores epigenéticos y hay factores que se expresan cuando, vos dijiste, cuando se hace carne. Se tiene que hacer carne. Y renovar la intención de cambio día a día, momento a momento. Eso es fundamental, porque nosotros estamos acompañando procesos y estamos tratando de que las personas se sanen, no se curen, se sanen. Obvio, exactamente. Y esto que dijiste, ¿y sabés quién se sana? Se sana el paciente. El que sana es el paciente. Uno es un instrumento, uno es una guía que va como mirando a cierta distancia, bueno, cómo viene el proceso, pero sana el paciente. Por eso va más allá de curar. Esto es sanar de verdad. Y el único que sana es uno mismo. No hay vuelta. No hay vuelta. Yo no digo que sea fácil porque los contextos son difíciles. Uno se tiene que poner en el lugar del otro. Lo acompañamos cuando a veces hay lugares donde yo te digo, el primer chakra no está cubierto y las posibilidades, uno hace lo que puede, lo acompaña. Sí, van a ser más duras, las posibilidades son duras. Muy duras. No podemos decir, ay, sí es fácil dependiendo de donde estés. Entonces, pero muchas veces... pero ¿sabés qué? Pero no importa, son hay semillas. Veces que hay gente que me ha... ¿Cómo? Sí, hay gente que me ha llevado, son semillas. Sorprendido. Entonces... Me ha sorprendido porque realmente la capacidad y el cambio y cómo se ha empoderado a partir de comprender los complementarios, que no ha estado en el lado oscuro, pero lo ha tomado como una posibilidad, y porque si no se victimiza, que siempre, y le digo, mira, y la verdad que uno va aprendiendo a tener otras herramientas y uno se reconforta con muchas personas que la verdad se han sanado porque la verdad que han sacado una capacidad que ellos no creían en ello y se han encontrado con ellos. Y me parece que por ahí va el proceso también como nosotros como terapeuta, porque en realidad se han sanado ellos. Pero es como que hemos... Sí, pero ahí entonces, bueno, sí me gustaría ir a hablar de esto, ¿no? El dolor en amor. Cuando el paciente puede encontrar el poder que tiene y este poder está ligado al amor que él debe sentir por él mismo, el cuidado que él debe sentir por él mismo. Y esto es remitirnos nada más que al amor, y ahí el dolor de verdad se empieza a transformar en amor, que es algo que somos, que tenemos, que lo damos, pero cuando tenemos que encarnar nuestro propio lugar de amor hacia nosotros mismos, para cuidarnos y poner como en marcha ese poder sanador que realmente tenemos, a veces nos cuesta mucho, porque no creemos en nosotros, no creemos que somos capaces de semejante cosa, y sí que somos capaces, de eso y muchísimo más. Sí. Entonces, encontrar un terapeuta que te dice, sí, dale porque vos podés, esto lo vas a hacer, y lo vas a hacer solo, yo te voy a tener la mano, nada más, y lo vas a hacer. Me parece que es devolverle amor desde la palabra, desde la mirada, y ya está, es una cuestión, y adquieren todo este coraje que es necesario, que alguien les diga que de verdad esto está en ellos. Bueno, ¿querés que cerremos con algo? A mí me ha parecido que ha sido muy productiva y la gente se ha quedado. Se ha quedado, sí, ahí está la gente. No sé, yo no sé, me parece que ya es como larguísimo para hacer una meditación, porque no sé en qué condiciones está. ¿Querés que cerremos? Tu canal es Mindfulness, Ciencia y Conciencia.
Exactamente, Mindfulness Ciencia. Yo el primero ya lo publiqué y te puse a vos, te arrobé y ya estás ahí, así que supongo que no estoy muy canchera, pero algo te va a aparecer por algún momento. Bueno, nada, que mañana los que tengan ganas. Ha sido muy productiva el conversatorio. Le podemos sacar el jugo en otras charlas de muchas formas. Dale, dale. Nos hemos complementado, me parece. Absolutamente, muy bien. La verdad es que ha estado muy bueno, un placer. No tenemos, a ver, si bien pusimos un orden, pero la verdad que los conversatorios son así. Totalmente, el orden lo fuimos perdiendo, pero bueno, no va a faltar oportunidad que nos volvamos a reunir y retomamos desde cualquier lugar, de eso se trata. Fuimos habitando el presente, tratamos de ser coherentes, habitamos el presente y en la medida que iban surgiendo cosas las pudimos sostener lo mejor que pudimos. Y me parece que estuvo bueno. Me parece que es cómo podemos acercarnos al mindfulness, a la meditación. Me parece que es una herramienta absolutamente complementaria muy importante, sí. Y que la tenemos que... me gustaría que puedas decir cómo podemos empezar. El que nunca lo hizo, ¿cómo podemos empezar? Bien. Simple, sin que hagamos una meditación, pero que se acerque, porque si no queda, viste, la gente que te sigue o que lo practica, muchas veces yo le digo, mira, muchas veces empezás con alguien, porque viste, a veces te tiene que llevar a alguien, como una tribu, para que después lo hagas solo. Es como cuando vos querés correr, viste, y dice, empezás corriendo con alguien, o porque si no, viste, te boicotea. Sí. Si no te aburrís, te desconcentrás, te vas para cualquier lado. Para hacerlo solo, muchas veces tenés que estar entrenado. Sí. Pero empezar con alguien. Mira, hay que empezar con alguien, ¿sí? Cuando uno inicia de verdad, y a veces este inicio es un poco más largo, a veces el inicio es un poco más cortito, esto depende de cada uno, ¿sí? Y en cada uno está bueno también sentirse y estar como atento, ¿no? Esta pregunta que me gusta hacerme, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para sostener este espacio de meditación? Bueno, que alguien me guíe, buscar, no sé, una guía, bajás de YouTube, hay un montón de canales, me buscas a mí, sí, lo que quieran. Una guía está bueno. Y hay dos tipos de meditación, ¿sí? Ponele que decís, no puedo porque siento que me ahogo, porque hay mucha gente que cuando uno dice, bueno, respira, la respiración siento que se me empieza a alterar, no puedo. Podemos hacer una meditación informal. ¿Qué es una meditación informal? Conectar con algo con atención plena, llevar mi atención a algún momento, a algo que estoy mirando. Si estoy mirando una planta, la miro de verdad, la miro con detalle. Y lo que estoy haciendo es entrenar mi atención en eso que estoy haciendo, ¿sí? A mí me gusta, yo vivo en Pilar, entonces tengo como verde y demás, a mí me gusta mirar mi jardín y mirarlo con atención, mirar en qué proceso, en qué momento está el árbol, en qué momento están las plantas. Y esto es una meditación informal, cuando yo salgo a caminar y puedo sentir cada paso mío, ¿sí? Porque sé que voy con la derecha, voy con la izquierda, y acá está el talón y ahora tocaron los dedos. Es una meditación informal. De nuevo, seguro. Estoy entrenando mi atención. Es mirar, observar y contemplar. O sea, ver cómo se va a Exactamente, ¿sí? Y esto es algo que a veces pareciera como chiquito, y si yo lo entreno, después se abre, es exponencial, porque mi atención, si empieza a estar entrenada, yo puedo ser como más afilada en otras cuestiones que empiezo a atender, ¿sí? Y otra cosa que me parece para mí es como clave, hacer una cosa a la vez. Este tema del multitasking no va, esto genera, digamos, que se apaguen y se enciendan cuestiones en nuestro cerebro que generan estrés, que uno dice, ay, no hice nada y estoy agotada. Y es por la cantidad de cosas que hago al mismo tiempo. No, esto es absolutamente contraproducente. Hagamos una cosa a la vez y entrenemos nuestra atención. Entonces, si yo decido dejar de caminar porque tengo que ir a cocinar, voy a cocinar y voy a saber que estoy lavando los tomates.
¿sí? Y la cantidad de veces que le pasé la mano Totalmente. mientras lavo un tomate. Eso es de nuevo atender lo que estoy haciendo, ¿sí? Y después, si uno quiere hacer una meditación formal, la podés hacer sentado, acostado, en una silla, en posición de Buda. Respirá, nada más, conectá con tu respiración, sentí todo el recorrido de la respiración y cuando el pecho se infló completamente, conectá con alguna emoción. A mí me gusta conectar con la emoción de la abundancia, porque en ese momento mi cuerpo está lleno de aire, mis pulmones están llenos de aire y si están llenos de aire, yo soy abundante en vida. Y cuando exhalo, ¿sí? Trato de sacar todo aquello que no quiero para mí. Y después vuelvo a inhalar y me lleno de vida. Con que haga 5 respiraciones y yo pueda sentir que estoy llena de vida, ya está, ya está. Le estoy dando un sentido a esto. Bueno, a mí me parece maravilloso. Hemos estado casi 2 horas. Un La gente montón, un se ha montón. quedado. Sí, un amor. Muchas gracias a Viste toda la que gente que valió está la ahí. pena lo que Claro nos que sí, podemos conectar. intentar. Yo al principio dije, ¿será que no debe ser? Pero bueno, parece que sí, que No, tenía que no, ser. no, Tenía que no, ser, no. claro que sí, claro que sí. La verdad que les agradecemos a todas las personas Absolutamente. que se han quedado. No es fácil, dos No. horas, pero bueno, guardar En un día patrio, en un día patrio. totalmente, guardar el video que me están Sí, pidiendo sí. en Sí, sí, sí. IGTV y después lo Después editaremos te y lo los... compartiremos. Vos en esto sos más profesional, ¿viste? Yo te los voy a mandar, vos No, he editalo, hacé lo estado que vos quieras. aprendiendo, no te preocupes. Ah, muy bien, Lo muy que bien. sí me parece que he aprendido de que toda la cuarentena nos ha permitido encontrarnos desde otro Mm, lugar. O sea, no absolutamente. solamente. Entonces, estas redes que yo le digo que son como un lenguaje de vínculos, nos ha permitido, yo lo trato de guardar y editar porque Bien. hay conversatorios que son muy interesantes, de diferentes profesionales o personas y se pierde, porque es todo tan Sí, fugaz. Se pierde, claro, está muy bueno claro. y dice, bueno, Bien. no, es porque es Instagram y se pierde. Digo, no, pero mirá qué interesante y cuando lo quiero ver en otro momento y no puedo. Totalmente, Entonces, tranquilo. Sí. al Bien. principio era, ¡puf! Y yo digo, no, pero es así, Mm, porque, digo, no, pará, lo quiero ver en otro momento. Entonces, bien, bien. también esto le tenemos que dar la posibilidad a personas que no se pudieron conectar o que no tenían ganas de estar en este momento para verlo en el Totalmente. momento. Y bueno, Sí. pero a veces Cuando uno quieran, tiene cuando que, puedan. claro. Ujú. Así que Ahí está, bueno, entonces ofreces tu flexibilidad y tu totalmente. creatividad para que esto ocurra. Así que bienvenido, muchísimas gracias. Ha sido un Bueno, te placer, agradezco. Mauricio. Bueno, Igualmente, bueno, igualmente. igualmente. Te mando un beso grande Yo y buenas también, un noches beso para todos. grande para todos, un beso a todos. Hasta Chao, luego. chao, chao. Chao. La idea es esperar a Mauricio y volver a conectarnos, ¿sí? Pero bueno, estoy esperando que él me pida solicitud de ingresar al video, así lo puedo volver. Sí, se cortó porque ya pasó la hora y ahora estoy esperando que Mauricio enganche, así lo puedo hacer de nuevo. Mauricio, a ver, pedí mi solicitud, Mauricio, a ver si puedo.
¿Estás? Sí, estoy. Ay, ahí estás. Ay, porque empezaron a escribir, se cortó, se cortó. ¡Qué Eh, desesperación! no pasa nada, no pasa nada. Estoy viendo las preguntas que fui más o menos viendo porque había tantas cosas. Uy, a ver, ¿qué Eh, te preguntan? A ver, no, sí. no, pero es que fue todo un bombardeo. No, no, pero bueno, A ver, sin- vamos a prolijar un poco. me parece que la charla me parece que ha estado muy bien. Vamos a poner un poco Un poco de de algunos orden. conceptos claros. ¿Mm? Dale. ¿Podemos hacer alguna diferencia entre mindfulness y meditación o es lo mismo? En realidad, digamos, la meditación es un concepto como bastante más amplio, ¿sí? Mucho más Ujú, amplio, y puede tener distintos objetivos, ¿sí? Y hay diferentes tipos de meditación. El punto es que ujú, todas las meditaciones apelan a una cuestión contemplativa, ¿sí? ujú, Pero mindfulness particularmente está ligado a estar aquí y ahora en el presente, ¿sí? A esta capacidad ligada a la conciencia que tenemos de, de poder estar en el momento presente, sabiendo lo que está pasando adentro y afuera. Y una cuestión más, mindfulness está también, involucra esta capacidad, cualidad que tenemos, esto que yo te decía hace un rato, los vertebrados y nosotros como lo máximo en el escalafón, tenemos la capacidad de observar desde un estado de conciencia lo que está ocurriendo, observar nuestra conciencia, ¿sí? Y esto es a lo que apunta mindfulness específicamente. Hay muchos pacientes que me dicen, ay, gracias por la meditación, quedé muy relajada. Está perfecto relajarse, está divino. No es la función de mindfulness que yo te relaje, ujú. ¿sí? Seguro. Es un efecto, claro que sí, es un efecto absolutamente placentero y divino, pero no es a lo que va mindfulness. Mindfulness va, digamos, apunta a que puedas tener un momento de calma, de silencio, de encuentro en este momento presente, sintiendo lo que te está pasando. Vos hablaste mucho de incomodidad. En la meditación, cuando nos sentamos a meditar, hay momentos de mucha incomodidad, porque el cuerpo se pone incómodo, la mente Ujú. se pone incómoda, la mente en ese momento, como no estás acostumbrado a hacer esto, empieza a generar un montón de mecanismos. Cuando yo empecé a meditar, me picaba la cabeza. Ujú. Como mis Obviamente. chicos eran más chicos, yo pensaba, debo tener piojos, ¿sí? Y digamos, lo que quería mi mente era que yo saliera de ahí. O por Claro, lo se menos te que yo me va, rascara. se va. Ujú. Obvio, porque te empieza a picar la cabeza y decís, por Dios, no puedo creer, se supone que no tengo que hacer nada, que tengo que estar consciente, te empieza a picar la cabeza y es un delirio. Y la mente lo que quiere es que tengas una respuesta reactiva. ¿Qué es una respuesta Ujú. reactiva? Una respuesta impulsiva. Si yo siento en un Totalmente. estado de meditación que me pica la cabeza, la mente me va a forzar a rascarme. Y esto genera mucha incomodidad, que yo le tenga que poner un límite a mi mente y decir, no, voy a sostener esta molestia Ujú. todo lo que me sea posible, todo lo que yo pueda tolerar sostener esta molestia. Y después me voy a rascar. Y no lo voy a hacer en forma reactiva, lo voy a hacer con calma, sabiendo exactamente qué movimientos hago hasta llegar a mi cabeza Ujú. y rascarme. ¿Sí? También Bueno, y es... una de las No, no, decime. cosas que a mí me ha dado, o sea, me gusta mucho, es también la posibilidad de darte cuenta, porque Claro. de darnos cuenta y renovar la intención de cambio, porque más allá de que, bueno, decir, bueno, hice, pero me doy cuenta, el tema es cuando no te das cuenta. Acá Pero dijeron, bueno, para hay que darte darse cuenta, cuenta. espera, pero para darte cuenta de qué, darte cuenta de qué estás hablando. No, pero que este tipo el renovar la intención de cambio y darte cuenta de lo que estás haciendo, hay cuestiones, hay acciones que ya están automatizadas
y poder decirle, bueno, mira dónde estoy, directamente. Eso ya es como la punta del ovillo. Totalmente, sí, sí. Muchas veces, Sí, porque darte sí. cuenta es muy importante. Absolutamente. Cuando nos sentamos a meditar, realmente nos damos cuenta que el cuerpo, mira, lo primero de lo que te das cuenta es que el cuerpo respira todo el tiempo. No importa lo que estés haciendo, no importa si estás preocupado, angustiado, estás a punto de dormirte, estás a punto de ir al trabajo, no importa, el cuerpo está respirando todo el tiempo. Y cuando te sentás a meditar es de lo primero que te das cuenta, que vos tenés un cuerpo y ese cuerpo respira. Y cuando meditas un ratito más y yo te empiezo a guiar o lo haces solito, te empezás a dar cuenta que no solo respirás, sino que solo respirás en el momento presente. Porque no hay forma de respirar en el pasado ni en el futuro, solo respiramos acá en el momento presente. Y si seguís meditando, te das cuenta que ahí donde estás respirando, estás viviendo. No hay otra forma, no hay otro momento, no hay otro lugar, es ahí y ahora. ¿Sí? Te quería hacer una pregunta que vienen de lo que planteabas al principio. Fui agarrando cosas Muy bien. de la charla. Vos dijiste, bueno, mira, a mí me gusta, vos planteaste que el mindfulness sale del budismo. Yo leo mucho los estoicos porque me gustan. Yo te conté a vos que me gustan mucho los estoicos, pero también el estoicismo también tiene mucho que ver con muchas vertientes de lo cognitivo-conductual y muchas técnicas. Y bueno, los estoicos, te escuchaba al principio decir que el tema de la ansiedad. Y vivimos en un mundo de ansiedad y miedo actualmente. Sí. Y ellos decían que la ansiedad se produce por dos cosas. Primero, ansiedad por el futuro y después ansiedad por la opinión de los demás. Sí, qué tema, eran los principales ejes. Y decimos, si nosotros trabajamos esas dos cosas... Ya está, bueno, seríamos maestros Budas. Si trabajamos esas dos cosas, somos maestros Budas, sí. No, pero bueno, y después... ¿cómo manejar o posponer a través de esta herramienta la ira? Porque la ira es una de las emociones, decían, más peligrosas. Porque en ese momento hay una nube. No ves, está el córtex frontal está absolutamente nublado, no hay claridad, y lo primero es, bueno, chau, respira profundo, no se puede, porque de verdad no podés pensar, cualquier pensamiento que tengas va a ser absolutamente desacertado. Ellos planteaban la postergación de la respuesta. Absolutamente. Porque de verdad podemos echar a perder relaciones, amistades, o no, por una cuestión de impulsividad en la cual uno se va hacia lo más ancestral, ¿no? Totalmente, sí, porque hay una necesidad de defenderse frente a un ataque que es es más imaginario que real. Obviamente. Sí, por eso me gustaría que habláramos de esto, porque me parece que es muy interesante como herramienta también esto para poder abordarlo, porque lo vemos continuamente esto, y más en estos momentos tan complejos, donde hay, ¿viste la teoría de los dos demonios? O estás acá o estoy allá, y la ira está en el medio. Sí, bueno, pero la ira es como el máximo escalafón del miedo, ¿sí? Yo estoy expresando un caudal de miedo donde de verdad siento que yo corro riesgo, insisto, y esto es imaginario, porque respondemos con mucha ira y ojo, no es un lobo, un león que me está atacando, no, de nuevo, ¿no? En realidad yo podría decirte que el miedo primigénito está ligado a la muerte. Sí, esto de no terminar de reconocer de que todos nos vamos a morir y que
creemos que está todo tan lejos y al mismo tiempo nos aterra pensar que esto puede estar tan cerca y bueno, en el medio, y sí, me voy a poner iracundo, me voy a llenar de miedo porque si no es el COVID, es la inestabilidad laboral, sí, y me voy a llenar de estos condimentos que aparte, desde el discurso cultural, es absolutamente admisible que vos estés irritable o estés con ira porque estás Pero no sé, totalmente, nadie está diciendo que es un contexto hostil que nadie está diciendo. El tema es cómo lo podemos transitar. Pero si lo primero que me gustaría que quede como claro es que si yo siento que estoy tomado por la ira, por una emoción tan negativa, ¿no? Si querés no vayamos a la ira, podemos ir al mal humor o la irritabilidad permanente, ¿sí? Donde cualquier emoción salta y contestás mal. Hay de base, esto es miedo, todo el tiempo es miedo. Hay de base pensamientos que me están ligando al miedo todo el tiempo. Mi sistema inmunológico voy a tener que controlarlo sí o sí, porque no hay nada que deprima más mi sistema inmunológico que mi forma de pensar. No hay vuelta. ¿Sí? No te olvides que sí, mi forma de pensar va a hacer que yo reaccione de tal o cual manera. El sistema inmunológico empieza a deprimir. Por eso, a ver, esto que vos comentabas hace un rato, la cantidad de enfermedades autoinmunes no se hacen de la noche a la mañana. No cualquiera hace una enfermedad autoinmune, ¿sí? La hace el que puede, no el que quiere. Y esto tiene que ver con una acumulación de emociones no resueltas, de pensamientos, estos estados alterados, ¿no? De irritabilidad, de miedo, de no gestionar la emoción. Cuando yo te hablaba al principio de humanidad compartida, te hablaba de autocompasión, de compasión, de amor, la autocompasión nos salva de nosotros mismos, porque entrar en el campo de la autocompasión, que está ligado a tener una mirada amorosa, buena, bondadosa respecto de lo que me está pasando, sabiendo que puedo estar bien, pero puedo estar mal. Y lo que hacemos mucho en mindfulness es sostener esto que me está pasando sin negarlo, darle un espacio. Totalmente, en mí. Los opuestos complementarios, que le digo yo. Sí, y le doy un espacio, le doy una cabida. Y esto no tiene que ser juzgado. Esto tiene que tener un espacio en mí, que yo puedo tener miedo, yo puedo estar irritable, porque estoy a punto de perder el trabajo, porque, no sé, tengo una relación problemática, o porque tengo un hijo enfermo, o por lo que sea. Puedo estar mal, claro que sí, y esto tiene que tener un espacio. Totalmente. Acá nadie está planteando que no tiene que haber, hay ciertas emociones que no tienen que existir, porque el miedo nos ha permitido sobrevivir, la nostalgia, podemos estar mal, la tristeza. El problema es cuando eso está desestructurado, cuando hay el mal humor es prácticamente continuo, no hay una risa, no hay un estado de plenitud, porque ya prácticamente es todo queja. Y es todo lo que a veces uno se encuentra con eso y ya se naturaliza. Y cuando se naturaliza, yo le digo, bueno, mira, el nervio vago, que esto es sumamente importante, es como un violín, es como las cuerdas de un violín. Si las cuerdas del violín están en un estado de alerta, el sistema simpático está actuando continuamente, vamos a saltar por cualquier cosa, en cualquier momento. Pero también el nervio vago, lo que se llama vago dorsal, y eso se ha estudiado hace poco porque no se sabía, nuestro último objetivo es conservar energía. Cuando un animal está en peligro, cuando el miedo extremo, fíjate qué pasa cuando por ejemplo, un león ataca una cebra, a lo mejor salen todas las cebras, y hay una que se queda paralizada mirándolo. Eso es la máxima expresión del miedo. Y eso nos ha permitido sobrevivir, porque esa se paralizó, que nosotros con un susto a veces nos hacemos caca, nos hacemos pichí, ¿no? Y esa se salva. Se salva, porque es un mecanismo ancestral. Es como un animal que se hace el muerto y queda, por miedo, queda paralizado
y es un mecanismo de conservar la energía. Eso, en el miedo extremo, puede quedar en el medio. Puede haber una depresión, puede haber un estado de apatía, de abulia, que yo digo, bueno, el vago dorsal está activado. Entonces, es sumamente importante poder decir, no se ríe, no, y la risa activa el nervio vago, la respiración, el buen humor. Entonces, estos estados donde decimos, bueno, tenemos que ser como el violín, donde haya buen humor, donde podamos estar, no hay peligro. Bueno, eso es sumamente importante para que nuestro sistema inmunológico descanse. Ahora, vos sabías, obvio que lo debes saber, pero esto que decías de los animales, ¿no? Cuando un animal está alerta, está en peligro, pasa del sistema simpático al parasimpático, automáticamente se da vuelta, ya no me sigue más nadie, ya no corro peligro, vale. Pasa al sistema. Sí, bien. Pero nosotros continuamos. Nosotros continuamos, no podemos pasar del sistema simpático al parasimpático a menos que algo del orden de la conciencia esté activo en nosotros. A menos que yo me avive y me obligue a pensar, tengo que hacer todo un razonamiento, que esto me lleva un tiempo, un espacio, un gasto de energía en mí, pasar de un sistema al otro. El animal que también tiene una conciencia, el animal me refiero al león, o a cualquiera, tiene una conciencia como más limitada, pasa de un sistema al otro en forma automática, nosotros no. Y hacer este ejercicio es un plano conciencial tremendo. Lo que pasa es que como el contexto ha cambiado tanto, ese mecanismo que para ese animal que le permitió sobrevivir durante miles de años, que se quedó paralizado, porque la idea, ese mecanismo no es malo, el mecanismo de quedarse perplejo, el problema es que quede en ese mecanismo. Nosotros podemos quedar en mecanismo vago dorsal o en el simpático continuamente y no volver al equilibrio. Lo que estamos planteando es cómo volvemos al equilibrio, un mecanismo de homeostasis que se produce para volver. Al estar tanto en alerta, en ese sistema quedamos. Ese animal en un contexto desadaptativo puede morir. ¿Por qué? Porque lo que le permitió salvar esa estrategia de estar paralizado y que le permitió salvarse del león, en este contexto a lo mejor va hacia una ruta, lo enfocan, y se queda paralizado y lo chocan. Ese contexto cambió. Y eso es un concepto, si lo llevamos a la vida diaria, algo que nos permite, la idea que nosotros tenemos que tener es que cómo podemos tener estos inputs o de ancestrales, pero lo podemos tunear con este contexto que ha cambiado, porque nosotros tenemos cosas ancestrales, pero tampoco es que tenemos que estar viviendo como hace miles y miles de años, porque si una gente tenemos que vivir, es como que nosotros hemos vivido, andamos descalzo, estamos en el sol, tenemos que estar con el agua, tenemos que, y eso, ¿cómo lo podemos adaptar a esta modernidad? Porque si no, nos enfermamos. Totalmente, pero mira, a ver, tenemos, en este momento nos están viendo, no entiendo mucho, pero acá dice 140, 139, 140 personas, ¿sí? Mira, y si nos está viendo esa cantidad de gente es porque, y después seguramente lo van a reproducir, así que confiemos en que van a ser algunos más, esa gente tiene una evolución conciencial que le permite mínimamente estar atentos a su estado emocional y ver qué recursos tiene para gestionar sus emociones. Toda la gente que quedó afuera de este número tiene un nivel de conciencia que esto que estamos hablando no tiene ninguna importancia. Entonces vos me preguntabas, bueno, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que ir al cuello de botella y trabajar sobre aquellos que a vos te van a consultar o aquellos que me vienen a consultar a mí.
¿sí? Que ya tienen un hándicap diferente a todos los que quedaron afuera, ¿sí? Porque con los que están afuera, de verdad que yo no puedo hacer nada. Yo, por lo menos desde mi lugar, en este sentido sí, soy como muy respetuosa a que no todos tenemos el mismo nivel conciencial. No, totalmente. Sí, bueno, entonces en esto hay gente que dice, bueno, yo soy así, ¿viste? Yo soy una endemoniada y ando todos los días de hecho una loca y yo al que le gusta bien y al que no también. Bueno, listo, muy bien, muy bien. Seguramente yo tenga muy poco para hacer con esa persona. Voy a poder hacer algo, pero todo va a ser muy limitado, ¿sí? Alguien que se planta así. Y me refiero a la gente en general que viene buscando a veces mindfulness o viene buscando y uno se da cuenta, ¿no? Quienes están como a punto caramelo de algunas cuestiones y quienes no. En esto yo creo que hay que ser como bastante respetuosos porque pienso que no se trata incluso de esta vida, se trata de otras vidas y que bueno, en algún momento despertará y verá de qué se trata todo esto. Pero esto es algo por lo que debe atravesar cada uno.